Siento asco de la religión. Esta fue la expresión de una persona a quien se le quiso hablar de Dios y manifestó de manera categórica su indignación o la indignación que siente en contra de las religiones. Esta persona argumenta lo mismo que todos hemos escuchado decir en contra de la religión. Por ejemplo, que mediante la religión muchos pastores, evangelistas, sacerdotes manipulan el sentimiento religioso y el temor a Dios que tienen sus feligreses para extorsionarlos, para inducirlos al engaño y también sacarles provecho. Personalmente, queridos amigos, yo también estoy de acuerdo con lo que manifiesta este amigo, que la inmoralidad está sacudiendo la fe del cristianismo en todo el mundo. La existencia de más de 30,000 religiones, en el mundo, ha permitido que existan religiones de todos los colores y de todos los sabores y para todos los gustos. Religiones que no están siguiendo la norma suprema de la palabra de Dios y más bien que la interpretan de tal modo que la someten a sus propios intereses. La palabra de Dios está siendo ajustada, modelada y predicada al capricho de sus líderes religiosos con el único propósito de llenar sus iglesias. Y al llenar sus iglesias, llenan también sus bolsillos con el pretexto de los diezmos y las ofrendas. Esta es una realidad innegable, una realidad innegable. El interés prioritario por la predicación del Santo Evangelio prácticamente ha perdido su rumbo y también su sagrada finalidad de llevar al pecador a los pies de Jesús. Ese es el verdadero propósito de la predicación del Santo Evangelio. Que toda persona reconozca su pecado, confiese su pecado delante de Dios y ponga su vida en las manos amorosas de nuestro Señor. En los púlpitos modernos se abre la Biblia solo para criticar, para hablar mal y para juzgar al prójimo. También se usa el púlpito para entretener a sus seguidores con chistes, con elocuciones jocosas, con música que altera el comportamiento humano, con shows y conciertos que rompen la verdadera santidad y reverencia que exige Dios delante de su presencia. Religiones que están envueltas en escándalos, en grandes escándalos. Por ejemplo, escándalos de pedofilia, escándalos de lavado de dinero, de extorsiones, de fraudes financieros, bueno, y mucho más. Por estas razones, queridos amigos, muchas personas rechazan hoy en día que no quieren saber nada de la religión. Y tácitamente también están rechazando escuchar la santa y verdadera palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 5, dice la santa palabra de Dios: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. En los planes divinos de Dios jamás existió la intención de que existan o de que hayan muchas religiones. La proliferación de miles de religiones en el mundo es una estrategia satánica que lleva a la confusión, a la división del cristianismo y a la perversión de la humanidad, que aún
utilizando las cosas que deben considerarse sagradas y de uso santo para reverenciar el nombre del Señor, lo están haciendo. Me apena ver cómo millones de personas van detrás de estos falsos líderes, de estas falsas religiones que los están llevando al abismo, los están conduciendo a una muerte eterna y a una condenación segura. Me duele profundamente el corazón y el alma cuando veo cómo estas personas están siendo engañadas, que tienen una ceguera espiritual crónica, justamente por no tener el hábito de estudiar por sí mismos las Sagradas Escrituras. La religión no es mala en sí misma. Malos son quienes la están pervirtiendo, quienes la han prostituido, introduciendo doctrinas satánicas en la iglesia y en la palabra de Dios. Esto que estoy mencionando ya estuvo predicho desde hace muchos años. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice textualmente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto dice la palabra de Dios. Por esto conocemos que muchos utilizarán el nombre de Dios con fines políticos, con fines económicos y también para obtener poder en todas sus formas. Por esta razón, la religión está siendo seriamente cuestionada y rechazada, seguramente por muchas personas que tienen una nobleza en su corazón. Por esto, es indispensable, querido amigo y querida amiga, que cada uno pida a Dios que le dé sabiduría. Pida a Dios sabiduría para que le dé la capacidad para discernir. Y el Espíritu Santo, como es la promesa de Dios, los va a llevar a la verdad. Les va a permitir que identifiquen al verdadero pueblo de Dios y van a encontrarse con aquellos que viven conforme a lo que dice las Escrituras y, lógicamente, sujetos a la voluntad divina. Queridos amigos, pidan sabiduría. Querido amigo, querida amiga, pide sabiduría. Dios te va a conceder este maravilloso privilegio. Voy a concluir con la lectura del siguiente texto que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 5, que dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Amén y amén.